Bueno, buenos días a todos. Hoy estamos desde la Fundación Geo, desde nuestro Centro de Producción Documental. Hoy nos toca entrevistar a un amigo, Esteban Maioli. Hola Esteban, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, hoy nos toca hablar con Esteban. Esteban es licenciado en Sociología, licenciado en Ciencias Políticas, con un magíster en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Sociales. Esto es así, ¿no, Esteban? Así es, Alejandro. Y además, también es docente de 14 universidades distintas, con lo cual no vamos a nombrar a las 14 universidades, pero bueno, hoy a Esteban lo invitamos para hablar sobre nuestro monitor. Nosotros del Centro de Producción Documental realizamos todos los meses un monitor donde tratamos la realidad socioeconómica argentina desde 4 variables, que son economía, trabajo, salud y educación. Hoy con Esteban nos toca hablar sobre educación, con lo cual digamos, ya con este pequeño preámbulo de la charla que vamos a tener, nos gustaría preguntarte, Esteban, para que nos digas cuál es tu mirada del impacto de la pandemia sobre la educación, en términos amplios en nuestro país. A ver, el impacto de la pandemia obviamente ha sido notable, ¿no? Notable en varios sentidos y en varios aspectos asociados. En principio porque nosotros tenemos que recordar el año pasado, ¿no? Que fue cuando se inició la pandemia y se iniciaron las medidas restrictivas para la circulación, ¿no? El llamado aislamiento social preventivo y obligatorio. Una de las decisiones que yo entiendo fueron más duras fue justamente el de suspender la presencialidad de las clases y en tal caso convertir esas clases en modalidad virtual para todos los niveles, ¿no? Tanto para nivel primario, secundario, terciario e incluso universitario. A razón de verdad no hubo suspensión de clases, sino lo que hubo en realidad fue suspensión de presencialidad. Pero claro está, mucho de esa situación provocó de que tanto las instituciones educativas de los distintos niveles como las propias familias tuvieran que adaptarse a un modelo de formación para el cual claramente no estaban preparados. Es decir, muchas veces las escuelas no contaban con los dispositivos o con las tecnologías necesarias para poder hacer frente a esta modalidad. Tampoco obviamente existió por parte de los propios docentes, ¿no? Incluso recursos o formación previa que les permitiese la utilización de las plataformas e incluso muchas escuelas, instituciones también de educación superior, todavía no tenían, ¿no? Plataformas de educación virtual que habilitara la mutación del modelo presencial al modelo virtual. Todo eso generó en los primeros meses claramente un proceso de adaptación, un proceso, podríamos decir, de bastante complicación, porque incluso las propias familias también tuvieron que tratar de adaptar, ¿no? El momento de, bueno, conectar a sus niños, a sus hijos, ¿no? A los dispositivos para poder recibir clases y demás, en un contexto donde claramente el espacio, ¿no? Digo, el espacio no era el adecuado para poder desarrollar ese tipo de actividades. Yo creo que en ese sentido, la pandemia claramente generó un efecto que podríamos pensar negativo por varios motivos, ¿no? En principio porque muchos de estos chicos, al no tener la alternativa o la posibilidad de asistir al colegio, asistir a la escuela, a la universidad también, ¿no? Yo siempre lo pienso en todos los niveles de formación, evidentemente perdieron uno de los espacios de sociabilidad más importantes que tienen en esta etapa formativa. Y justamente uno tiene que pensar a la educación, como vos decías en tu consulta, en un sentido amplio, en donde no solamente se debe pensar la educación en términos de transmisión de saberes o de conocimientos, sino de que el espacio de la escuela, el espacio formativo, es un espacio en donde justamente los niños, los jóvenes, generan nuevas instancias de sociabilidad, en donde esa sociabilidad también forma parte de su formación educativa. Y en ese sentido creo que ese fue uno de los impactos más notables. Obviamente después han habido impactos en los que tienen que ver con los procesos propios de transmisión de saberes, de formación y demás,
Pensemos de que la educación abarca un abanico muy amplio de escenarios distintos. Yo, por ejemplo, soy docente universitario de materias que podríamos llamar teóricas, y en ese sentido, la posibilidad, viste, de transmitir un tipo de conocimiento, más allá de que la modalidad estrictamente remota no es la modalidad ideal para poder formar en este tipo de saberes, sin embargo, es una modalidad que se adapta bastante bien para determinado tipo de disciplinas. Pero, ¿qué pasa con las disciplinas que son prácticas, que son proyectuales? Es decir, con aquellas que necesitas la interacción entre docentes, estudiantes y estudiantes en sí mismos. Esteban, vos justamente hablás del modelo, ¿no? Del sistema educativo. ¿Cuál es el modelo del sistema educativo que aplicamos en nuestro país? Digamos, saber si el modelo se adecua a las necesidades de la sociedad en cuanto a la capacidad para proponer soluciones a través de personas formadas en este sistema. ¿Cuál es el modelo? A ver, hay mucha discusión respecto de cuál es el modelo justamente de formación educativa que tiene que promover el Estado nacional a través de sus políticas públicas de educación. En principio siempre se ha pensado de que el modelo de formación no solamente debe ofrecerle al joven saberes básicos que le permitan su sociabilidad más amplia, sino que claramente les tuviera que dar, ¿no?, una cantidad de saberes en términos de competencias, de habilidades, para que luego puedan insertarse en el mercado laboral bajo justamente una proyección, ¿no? Un diseño de cuál es el tipo de disciplina o el tipo de proyección profesional que se espera tengan los jóvenes a futuro. Por otro lado, la escuela no solamente forma en saberes, competencias y habilidades, ¿no? También la escuela es un espacio de formación para ciertos elementos vinculados con las prácticas ciudadanas, con la identidad nacional, digo, con un montón de otros elementos que podríamos llamar más bien de orden valorativo. Y en ese sentido también es muy importante pensar cómo el proyecto educativo incluye o debería involucrar o incluir justamente una clara concepción respecto de qué tipo de joven futuro ciudadano yo quiero tratar de formar a través de las prácticas educativas. Entonces creo que este es un tema claramente polémico, de discusión, porque al mismo tiempo también se entrevera, ¿no?, se entrelaza con otras decisiones de política pública fundamental que tienen que ver justamente con tratar de pensar los modelos de acumulación, ¿no?, en términos de cuál va a ser la matriz, ¿no?, de trabajo futuro que yo le puedo llegar a ofrecer a estos jóvenes. Está bien, perfecto. Y ahora, en cuanto a este sistema que tenemos, ¿no? Los mecanismos de evaluación, ¿cuáles son los? Pues siempre se habla, ¿no?, de cómo evaluar al sistema educativo. ¿Cuáles son los mejores mecanismos de evaluación para ver cuál es la calidad educativa? Digamos, el resultado, cómo nos ayuda a medir para ver cuál es el mediano y largo plazo que tenemos por delante. A ver, sobre calidad educativa y sobre las estrategias de medición de esa calidad, sabemos de que existen distintas estrategias, ¿no?, distintas modalidades. En los últimos años se han generalizado la posibilidad, viste, de aplicar estas pruebas estandarizadas, ¿no?, que nos permitan conocer un poco el desempeño escolar, el logro escolar de parte de los jóvenes, y al mismo tiempo esa información que sirva como una instancia, ¿no?, para poder generar informes comparativos con otros países de la región y del mundo. Esas pruebas estandarizadas obviamente tienen algunas limitaciones, ¿no?, y por lo tanto no se podría llegar a pensar exclusivamente en la calidad educativa, ¿no?, a partir del resultado de tales pruebas. No, porque las pruebas básicamente en general siempre se concentran, viste, en saberes básicos, generalmente se basan en disciplinas tales como matemática o lengua, pero tampoco evalúan concretamente una cantidad de otros saberes que los jóvenes no logran aprender en el espacio escolar, como por ejemplo la adquisición de habilidades o de competencias que también resultan fundamental.
A pesar de todo eso, ¿no? Esos indicadores serían los que nosotros podemos disponer un poco como para poder entender y conocer cuál es, diríamos, el nivel de calidad educativa que tiene nuestro país en términos comparativos con otros países, ya sea de la región o a nivel global. Hay un elemento importante de la calidad educativa que muchas veces también se desatiende, y no es obviamente un tema menor, que son los aspectos infraestructurales de la práctica educativa, que tienen que ver claramente con la disponibilidad de textos educativos, con estrictamente no aspectos de infraestructura edilicia, y obviamente también, y no es un tema menor, ¿no? Los niveles de formación y de orientación en estrategias pedagógicas y didácticas del cuerpo docente. Entonces, el fenómeno educativo es un fenómeno sumamente complejo porque se encuentra atravesado por múltiples variables, porque la educación tampoco es exclusiva responsabilidad de lo que sucede en el ámbito escolar, sino que también hay todo un espacio, ¿no?, de vinculación o de interrelación con lo que sucede en los hogares. Entonces, muchas veces cuando uno trata de medir calidad educativa estrictamente a través de el logro escolar o los índices de terminalidad, en realidad está desatendiendo otros factores que también afectan esos indicadores que estrictamente se pretenden medir. Entonces uno tendría que tomar, viste, indicadores de medición de calidad más acotados que nos permitan reconocer en distintos ámbitos o en distintas dimensiones del proceso educativo cuáles serían las áreas de mejora posible y cuáles son aquellas que efectivamente ya podemos considerar resultan eficaces. Bien, perfecto, muy claro. Esteban, a ver, sabemos que estamos en una situación con una educación a distancia y que consideramos que en este futuro, no sé si inmediato por la pandemia, digo, pero más allá de la pandemia es algo que viene para quedarse. Digo, esto va a traer acompañados cambios. ¿Cuáles son los cambios que van a imperar y cómo se encara la educación a distancia? A ver, yo creo que ahí es bien interesante pensar un poco cómo esta situación de pandemia, ¿no? Le- le- los obligó, ¿no? A los de, en distintos niveles, ¿no? A los decisores de políticas públicas educativas, obviamente a los responsables de organizaciones educativas, ¿no? De distinto nivel, a tratar de pensar y repensar la oferta educativa. ¿M? Yo creo que en principio hay que tratar de advertir de que la educación virtual no es algo nuevo, ¿no? No es algo que se generó en el contexto de pandemia. Es decir, la modalidad de enseñanza a distancia o virtual existía previamente. Y de hecho existe, ¿no?, toda una serie de dispositivos pedagógicos y didácticos que permiten la enseñanza virtual, ¿no?, como se la llama habitualmente, o a distancia, pero que característicamente tenía la modalidad de ser asincrónica, ¿no? Es decir, lo que ofrecía la institución educativa era una serie de recursos didácticos y pedagógicos que ponía a disposición del estudiante para que el estudiante, administrando adecuadamente su tiempo, pudiera hacerse de esos recursos y obviamente llevar adelante estos procesos de aprendizaje. Yo creo que lo que la pandemia, ¿no?, manifestó de una manera más clara es la necesidad de convertir la clase presencial en clase remota, es decir, en una situación de encuentro sincrónico, con horarios determinados, y en donde ahí yo creo de que justamente es un poco ese punto de partida el que se va a tener que resignificar a partir obviamente de las posibilidades que se abrieron para los estudiantes. Yo creo que en este término hay que pensar muy bien respecto de los distintos niveles de formación. No resulta lo mismo pensar en la educación a distancia o virtual para niños más pequeños, tal vez viste en nivel inicial o primario, que tal vez para jóvenes que están en instancia de educación terciaria o universitaria. Claro, ¿por qué? Porque uno podría pensar de que los niños requieren
esos espacios de sociabilidad, esa conformación de lazos sociales y de relaciones sociales con sus pares, porque desde esa construcción, ¿no?, del vínculo social, los niños conforman un montón de otros elementos que están muy lejos necesariamente, viste, de aprender a sumar, a restar, o las reglas ortográficas. Tienen que ver más bien con la conformación de su persona social. En cambio, viste, cuando vos trabajás con jóvenes más que ya han sido de algún modo socializados, la posibilidad de ofrecerle a estos jóvenes un menú de alternativas, ¿no? Un menú de posibilidades, por decirlo de algún modo, en donde vos les decís, mira, nosotros, institución educativa, tenemos estas alternativas para que vos puedas estudiar. Te esperamos en nuestro edificio, te damos la posibilidad de hacerlo a través de una plataforma virtual, te damos la posibilidad de ofrecerlo de manera remota, es decir, de que estudies desde tu casa, pero de modo sincrónico. O, ¿no? Y a partir de ahí, viste, empiezan las modalidades mixtas y demás. Entonces yo creo que sí, que esta situación claramente va a traer cambios y transformaciones. Al mismo tiempo, y un poco por mi experiencia docente, los jóvenes privilegian enormemente el espacio del aula, ¿no? Frente a esas, viste, suerte de premoniciones que señalaban, ¿no?, de que el espacio del aula finalmente va a llegar a su fin y en donde la formación va a ser eminentemente o puramente virtual o remota. Yo descreo un poco de esa situación, porque nuevamente, ¿no?, en todos los niveles de formación educativa, la educación se encuentra atravesada por otras condiciones, por otros factores, ¿no? Mis estudiantes universitarios, siempre que tienen clase conmigo, ¿no?, a través de plataformas remotas como la que estamos utilizando, muchas veces me señalan, ¿no? Bueno, qué cómodo que es tomar clase sin tener que viajar, sin tener, viste, que hacer, bueno, un montón de cosas que implicaban el movilizarse al espacio del aula. Pero al mismo tiempo también te señalan, ¿no? Lo extrañan. Extraño la aula. Claro. Extraño la posibilidad de conversar con un compañero, extraño la instancia del recreo, extraño las posibilidades que la copresencia habilitaban, y claramente los vínculos, ¿no?, sociales en situación de copresencia seguramente son más significativos o al menos más profundos. Entonces, la charla informal. Sí, total. Y la posibilidad, viste, de mantener una discusión colectiva en el espacio del aula, esa sensación, viste, de que todos hablamos al mismo tiempo, no sucede en una plataforma virtual, ¿no? Entonces, eso me parece que de algún modo también nos permite reconocer de que la tradicional modalidad de enseñanza, aprendizaje en el espacio áulico también se va a sostener, ¿no? Entonces, bien, yo creo que acá lo que vemos es diversidad, no reemplazo de una modalidad por otra modalidad. Muy bien. Y por último, Esteban, con esta pandemia y saliendo de esta pandemia, Dios quiera, más pronto que tarde, ¿cómo la ves? ¿Cómo cambia esto? A ver, como sociólogo, te diría de que los seres humanos tenemos una enorme capacidad para habitualizar nuevos contextos y que al mismo tiempo también muchas veces nos resistimos a abandonar ciertos modos de hacer las cosas. Entonces yo creo que sí, que va a haber transformaciones, que va a haber cambios, viste, en las modalidades de socialización, en las formas de vinculación y de relacionamiento. Me parece que esta situación de pandemia revela lo que tal vez desde hace ya un tiempo se venía advirtiendo, por lo menos desde el campo de la sociología, ¿no? Que es que este contexto contemporáneo es un contexto que enfrenta al ser humano a una serie de riesgos claramente imponderables y que esos riesgos afectan de manera notable, ¿no?, los distintos ámbitos de la vida social, el ámbito económico, el ámbito político, el ámbito social, cultural, ideológico, y podríamos seguir.
Y me parece que esta situación de pandemia justamente se nos presentó como eso, ¿no? Una situación absolutamente impensable que claramente afectó la cotidianeidad, pero que en realidad provocó transformaciones tal vez más significativas o afectaciones más significativas en ámbitos realmente muy notables, ¿no? Como pueden ser el ámbito de la economía, el ámbito de la política. Digo, la situación pandémica también reveló, ¿no?, ciertas estructuras de poder que siempre estuvieron ahí, ¿no?, pero que claramente ahora se nos presentan de manera mucho más clara, ¿no? Esta suerte de, diríamos, sometimiento, ¿no?, de los estados nacionales a los vaivenes de compañías privadas, por ejemplo, para el aprovisionamiento de vacunas. Digo, todas estas situaciones me parece que en gran medida lo que revelan es una característica de la época contemporánea, ¿no?, que es la incertidumbre, ¿no?, y al mismo tiempo, insisto en esto porque para mí es importante, la enorme capacidad que tenemos los seres humanos de poder convertir lo extraordinario en ordinario. Muy bien, muy bien. Muy buena forma de cerrar. La verdad que un placer escucharte. Esperemos tenerte pronto para hablar de otros temas. Hay mucho para hablar. Y repito, muy interesante escucharte, Esteban. Así que un placer y nos estaremos viendo pronto. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la convocatoria. Gracias por este espacio y por haberme recibido. Chao, Esteban. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, ya acabamos de terminar nuestra conversación con Esteban Maioli, doctor en Ciencias Sociales, sobre el tema educación y sobre la realidad socioeconómica argentina que realizamos desde nuestro monitor Geo, que los invitamos a todos a descargarlo desde nuestra página web, la edición número 237, donde tratamos la coyuntura argentina desde las variables de economía, trabajo, salud y educación. También nos pueden seguir desde nuestras redes sociales. Buenos días a todos.